¿Qué tal, amigos de Demonios? Hoy una tertulia muy especial, una persona que hacía rato que estaba atrás de ella para hablar un ratito en el canal, pero bueno, a veces por cuestiones técnicas se hacía dificultoso y aprovechando que está unos días en Buenos Aires, dije, ahora la agarro. Estamos con la querida amiga Silvia Pérez Simondini, una persona que prácticamente todo el mundo conoce, así que no hace falta hacer mucha más presentación. Pero de todas formas, vamos a comenzar como siempre cuando nos juntamos a charlar con mis amigos. Como primera pregunta, como disparador, es ¿quién es Silvia Pérez Simondini? Hola Charlie. Silvia Pérez Simondini es simplemente una mujer que después de pasar largos años como esposa y madre, se dedicó a investigar el fenómeno OVNI por una inquietud personal muy profunda que tenía, y acá estoy, en ese metier. ¿Cuál fue aquello que te abrió las puertas al misterio? Y digo al misterio para no limitarme solamente al fenómeno ovni, como siempre digo. ¿Hubo algún disparador, algún hecho puntual que te abrió los ojos? El hecho puntual fue mi experiencia en Caleta Olivia. O sea, esa experiencia me marcó para siempre porque fue tan importante y tan impresionante que no me quedó otra que seguir este camino. Cuando vos lees sobre el tema o cuando te cuentan cosas que suceden, no es lo mismo que tener la experiencia. Y eso es lo que me pasó a mí, tener una enorme experiencia que tuve que decidir entregarme a la investigación de una, ¿no? Contanos un poquito qué fue aquello que viviste. Bueno, lo que viví fue el 18 de agosto de 1968 en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz. Yo estaba bañando ese día, mi hijo, el del medio, cumplía su primer añito de vida y yo le había preparado una fiestita para los chicos del barrio, ahí en Caleta, pero escuchaba que la gente en la calle gritaba desaforadamente, unos gritos. Yo pensé honestamente que había sido un accidente, un incendio. De verdad no soy de esas personas que cuando ocurre algo y la gente grita sale corriendo a la calle. De hecho, eso no lo hago nunca, con nada. Pero en este caso era sobre todo porque estaba bañando a mi bebé, cosa prioritaria para mí. Pero yo entra mi esposo, desaforado, que salga, que salga, que salga. Yo le digo, pero ¿qué pasa? Salí, no me decía qué pasaba. Entonces, salgo, pobre hijo, lo envolví en una toalla, lo puse en la cuna, y cuando salgo y abro la puerta, te digo que fue tan impresionante, porque estaba en medio Caleta Olivia delante, enfrente de mi casa. Y eso me acongojó, me dio como miedo, porque realmente no sabía qué era. Honestamente, lo primero que pensé cuando me hacían señas que miraba arriba de mi techo, pensé que era un animal. No podía pensar en otra cosa que es lo que podía ver arriba de mi techo. Lo que pasaba es que cuando yo abro la puerta, nosotros teníamos en la entrada un sobretecho. Y yo lo que miraba era el sobretecho. O sea, no veía otra cosa. Cuando doy el paso para mirar ante tanta insistencia, yo no te puedo decir lo que sentí. Mirá, los recuerdos se me pone la piel de gallina porque cada vez que lo comento me parece revivirlo. Este aparato estaba del techo de mi casa de frente para atrás, por eso yo no lo veía. Y cuando salgo yo dije, pero ¿qué es esto? La gente a los gritos, vos no sabés los gritos de la gente. Y no pasó, no sé cuánto habrá pasado, pero un minuto, dos, no pasó. Y de repente se siente un blop, pero muy fuerte, y empezaron a salir como si fuera de la panza, pero no había ninguna abertura en eso, no sé cómo. Aparecieron de a uno 5 platillos, uno atrás de otro. Se formaron, cruzaron la avenida Independencia de Caleta Olivia rumbo a Comodoro Rivadavia y desapareció.
Después rápidamente yo corro a prender la radio, porque como iba para Comodoro, a ver si la gente de Comodoro decían algo. Evidentemente sí. Un dentista, me acuerdo, no me voy a olvidar jamás el nombre, me quedó todo tan fotografiado en la cabeza. Cabo Lorenz se llamaba, que inclusive con Andrea estuvimos buscándolo por internet. Y comentaba a un periodista lo que acababa de ver, que era un objeto enorme con platillos que lo seguían. Y después, bueno, así fue recorriendo todo, evidentemente, toda la costa atlántica, porque mi madre, como su nieto cumplía su primer año, venía para Caleta Olivia. Y después que saludó, que fuimos a buscarlo y todo, me dice, no sabés lo que vi en Puerto Madre. Le digo, ¿qué viste? Dice, una luz, porque yo lo vi a las 6 menos 10 de la tarde, ella lo vio a la noche. Dice, una luz inmensa con varias luces que lo seguían. Y yo le digo, ¿querés que te cuente una cosa? Esas luces que lo seguían los parió arriba de mi casa. Y dice, ¿cómo? La verdad que no lo podía entender y bueno, le tuve que contar toda la historia como fue. Bueno, a partir de eso mi vida hizo un giro de 360 grados y no sabés la desesperación que me agarró pensando en qué iba a quedar todo eso, porque la gente que había visto lo que había visto yo no tenía conocimiento de igual que yo, o sea que nadie sabía nada. Entonces, siempre en el sur venían corredores de libros. Hasta ese entonces me traían libros de cocina, que yo le pedía porque me aburría como una ostra. Y a partir de ese día le dije, todo lo que diga OVNI, me lo trae. No importa el autor, no me importa nada. Usted dice OVNI, algo que está hablando sobre el tema, me lo trae. Y así fue construyendo una biblioteca que luego se agrandó bastante porque también Nicolás Ojeda me donó bastantes libros como para tener una biblioteca importante para compartir con la gente. Y luego de empezar a leer sobre el tema ovni, a averiguar más sobre qué fue aquello que viste y qué era ese fenómeno que estaba ahí dando vuelta, ¿cuáles fueron los primeros pasos que diste en la, digamos, en la llamada investigación de campo? ¿Cuándo saliste de tu casa y saliste a buscar a testigos y a ver, ir a los hechos donde ocurría el fenómeno? Bueno, la verdad es que al principio, como yo tenía a Andreita y Marcelo, que eran muy chiquitos, después vino el tercero, lo único que podía hacer hasta entonces era cuando regresamos a Buenos Aires con mi esposo, que fue en el 70, 2 años después, empecé a ir hasta conferencias, a charlas de Antonio Lacera, de Fabio Serpa, bueno, de todos los que se dedicaban a esto. Cuando Andrea fue más grande, que ella se interesó desde que estaba en cuarto grado sin que yo le contara nada de la temática OVNI, inclusive tenía su propio álbum, empezamos a decir qué bueno empezar a conocer investigadores que estuvieran en esta temática y que pudieran indicarnos cosas como cómo hacer. Yo ya había conocido Victoria, que ahí es donde nació mi gran pasión por la investigación. Y todavía no estaba radicada en Victoria, estábamos en Buenos Aires, y al primero que fuimos a ver fue a Luis Burgos, al primero que fuimos a ver. Tenía un lindo grupo de la FAO, donde había, me acuerdo de Pablo, o sea, me acuerdo de Carlos Yurchuk, me acuerdo de un montón de gente, y fueron los primeros, teníamos lindas charlas, lindos encuentros, realmente de amistad, de compañerismo, aprendí muchas cosas, hemos salido de investigación. Bueno, y después fui recorriendo otros grupos, conociendo gente, hasta que un día cuando ya me radiqué en Victoria dije, tengo que armar mi propio grupo. Así lo hice, lo denominamos Visión OVNI, éramos Andrea, Pablo Puchet, Néstor Gaioli
y yo. Éramos solo 4 personas al comienzo. Y así se fue anexando gente. Poco a poco se fue anexando gente hasta que hoy es Visión OVNI, es mi orgullo realmente porque ya pasó las fronteras de Argentina, ¿no? Vos mencionabas al pasar un lugar que te cambió la vida completamente, que es Victoria, acá en la provincia de Entre Así es. Ríos, en Argentina. Cuando uno piensa en Victoria, piensa en fenómeno ovni. Y cuando uno piensa Victoria, fenómeno ovni, piensa en Silvia Simondini. Son tres palabras que están relacionadas unas con otras. Después se adosa el Museo OVNI, pero ya vamos a llegar a eso. Siempre admiré una cosa de vos, de las tantas cosas, es que vos dejaste todo en Buenos Aires, y cuando digo todo, dejaste literalmente todo en Buenos Aires para radicarte en Victoria para investigar ovnis. Eso me parece un hecho muy destacado porque creo que muy poca gente, no sé, contados con los dedos de la mano en el mundo que hayan hecho eso, ¿no? Dejar una posición económica, un bienestar, una vida tranquila, dejar todo eso por los ovnis, por irte a vivir a Victoria para investigar el fenómeno ovni. ¿Qué fue lo que te hizo hacer ese clic, decir, no, dejo todo, me voy a Victoria? Porque eso es, creo que me fascina más que el fenómeno en sí que ocurre en Victoria. Mira, una vida tranquila y cómoda. O sea, yo vivía en Buenos Aires, en Villa Devoto, teníamos una excelente casa, vivía como una burguesa, digamos, teníamos 3 autos, o sea, toda la comodidad que puede tener una persona en Buenos Aires, esposa de un ingeniero en petróleo. El hecho es que llegó un momento, yo acompañé a mi esposo constantemente con el tema petrolero. A donde él viajaba, viajábamos toda la familia, nos radicamos 4 años en Perú por un arreglo que había de Pérez Compán con Petroperú. Estuvimos 4 años ahí, recorrimos mucho, fuimos hasta Cartagena de India, y después mi esposo viajaba constantemente a Brasil, a Venezuela, y a la provincia de Salta, donde siempre era estar 4, 5 días en casa y hacer la valija y se iba. O sea que todos esos años, la crianza de mis hijos, las escuelas, las enfermedades, todo estaba a mi cargo porque él nunca estaba. La cuestión que un día dije, ¿por qué yo doy tanto y yo no puedo recibir lo que yo quiero hacer? Meterme en una investigación que pasó a ser una pasión para mí. Y resultó que un día lo decidí. Mis hijos ya eran profesionales, estaban terminando ya su secundaria, entraron a la facultad, habían elegido su camino, ya estaban de novios. Yo dije, bueno, creo que llegó la hora de tomar una determinación. Y abandoné todo eso y me fui a radicar a Victoria. En Victoria no tenía todo lo que tenía en Villa Devoto. Tenía una carpa en el camping, estuve 6 meses en ella, comía lo que yo pescaba, o sea, porque mi esposo para que volviera me quitó toda posibilidad económica, y ahí seguí adelante. Mi única compañía era un perrito chiquitito que andaba paseando por el camping, y que después me lo llevé y vivió conmigo. El hecho es que, bueno, con todo esto, mi esposo se vio obligado a vender la casa de Devoto. Con esa mitad que me correspondió, me compré una casa acá. Y bueno, y con el tiempo empecé a crear lo que había soñado. Y luego hoy también creamos CEFORA, la Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina. Bueno, y nos pusimos a trabajar con Andrea. Lamentablemente ella vive en Buenos Aires, no está conmigo, pero me acompaña absolutamente en todo y las dos somos una sola. Contanos ahora sí qué tiene de especial Victoria, por qué es tan especial con respecto al tema ovni en Argentina. ¿Cuál fue tu primer contacto con el fenómeno ovni en Victoria, por ejemplo? Bueno, fueron muchos los contactos que tuvimos
Y justamente la primera vez, el primer día que pisamos Victoria, que me acompañaron mis tres hijos, tuvimos un avistamiento formidable, que a mí no me quedó ninguna duda de que lo que pasaba en Victoria era real, cuando habíamos leído en un diario muy importante 2 páginas enteras hablando de lo que pasaba en esta localidad. Y al principio veníamos 2, 3 veces por semana. Y después, me acuerdo que Andrea me decía, mamá, ¿vos sabés que llegamos a Victoria y se te ríen los ojos? Y te juro que era así, yo entraba a Victoria y era como que había encontrado mi lugar en el mundo. Así fue. Y bueno, hoy, después de 28 años, sigue pensando exactamente lo mismo. Es mi lugar en el mundo y de acá no me muevo con nada ni por nada. Sé que ahí en Victoria tuviste, como bien decías, un montón de encuentros con el fenómeno ovni de lo más variado. Es difícil, ¿no? Pero si yo te pido, de todas esas cientos de experiencias que tuviste, si yo te pido que me menciones una, por algún motivo, ¿cuál es la primera que se te viene a la mente? Bueno, la primera que se me viene a la mente es la que tuvimos atrás del ex hipódromo de Victoria, unas 2 luces verdes que jugueteaban delante de nuestras narices y que no entendíamos de qué se trataba. O sea que eso fue para mí muy, muy fuerte porque nunca había tenido algo tan cerca, te estoy hablando de 3 metros de nosotros, y eso fue duro para mí porque recién empecé a entender y me di cuenta que uno cuando no está preparado te toma un pánico que no sabes de dónde te sale, pero te da mucho miedo. A tal punto que llegó un momento que tuvimos que irnos porque no aguantamos el miedo que nos agarró las 4 personas que estábamos ahí, inclusive mi madre. O sea que esa fue una. Después otras, bueno, hubo tantas, Carlitos, tantas. Muchas fueron y muy fuertes algunas y bastante dolorosas otras. No, por eso cuando a mí me hablan de espiritualidad y todo eso me parece perfecto, cada uno lo siente como quiere. Pero al fenómeno ovni hay que tenerle mucho cuidado porque estamos hablando de otras civilizaciones. No conocemos quiénes son, cómo son, para qué vienen, pero realmente que están, no tengan ninguna duda que están. Esto es así de real. Ahora, en base a lo que me estás comentando ahora último, si yo te pregunto la clásica pregunta, ¿los ovnis son buenos o son malos? ¿Qué me dirías? Con lo que te dije antes te lo estoy diciendo. Yo siempre estoy alerta. Si yo te tengo que decir por experiencia propia, no tengo tanta fe de que sean buenas. Puede haber unos y otros, como tenemos en la Tierra, hay gente que le gusta la paz y hay gente que le gusta la guerra. Capaz que son civilizaciones diferentes. Lo que tenemos en Victoria, yo no tengo demasiada confianza. Decía hace un rato de que cuando uno piensa en Victoria, piensa en ovnis, cuando piensa en eso, piensa en Silvia Simondini, que eran tres palabras que iban una relacionada con la otra, y se sumaba en los últimos años una cuarta palabra que era Museo OVNI. O sea, uno piensa Victoria, OVNI, Silvia Simondini, Museo OVNI. Contanos qué es el Museo OVNI, dónde está, dónde lo pueden ir a, cuándo se puede ir a visitar, qué es lo que la gente se puede encontrar en el museo. Mira, aunque parezca mentira, muy pocos saben que el museo nació del dolor, del horror, porque una vez que yo pude comprar esa casa donde hoy está el museo, había con mucho esfuerzo tratado de armarla, o sea, de tener mis camas, mis muebles, mis cosas. Y un día Andrea me llama porque ella había cambiado de trabajo y tuvo un problema que solucionar en Buenos Aires. Yo dejé Victoria y me vine a Victoria a acompañarla. Estuve bastante tiempo porque lamentablemente había que solucionar algunas cosas y cuando regresé, todo lo que me había costado tanto
me lo habían robado hasta lo último, hasta habían desarmado el inodoro para que entiendas hasta qué punto fue el robo. Todo, todo. Hasta el marco de un cuadro de Italia que tenía de mis abuelos que rompieron la foto y se llevaron el marco que estaba todo como filigranado en madera. Y bueno, esa noche, como no teníamos cama ni dónde dormir con Andrea, nos fuimos a un hotel. Y esa misma noche en el hotel nos pusimos a pensar algo que la verdad que para mí hoy día no tiene explicación. Robaron todo, la casa estaba pelada, pero vos sabés que había una habitación que uno tiene como si fuera un desván donde todo lo que no servía, o sea, lo que no usás y que nunca querés largar, sino que te lo guardás, estaban todas las cosas de las investigaciones, todas. ¿Vos podés creer que utilizaron palanca y no pudieron abrir esa puerta? Quedó intacto. Hicieron de todo, pusieron destornilladores en la cerradura, se vio la marca de la palanca abajo de la puerta, no la pudieron abrir. Entonces le digo a Andrea, comentábamos las dos, esto tiene que significar algo. ¿Por qué no pudieron abrir esa puerta? Y se me sale de la cabeza, ¿y si hago un museo con eso? Así nació el museo, que al principio era un saloncito adelante, como un centro de información, digamos, como para compartir con la gente lo que hacíamos, sin otro motivo más que ese. Y después empezó a venir tanta gente que yo no lo podía creer, tuve que empezar a tirar paredes, 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 hasta que hoy es el museo que conoces. La verdad me dejaste impactado con esa historia que no la conocía. Cómo fue la génesis del museo, cómo nació, la verdad, increíble. Fue toda una señal, me El imagino, dolor, del dolor. De las cenizas, digamos, casi. sí, totalmente fue así. Totalmente fue así, porque mirá cómo estaría la casa, que Andrea abre la puerta porque nos llama Néstor Gaioli diciéndonos que habían robado en la casa, y cuando Andrea abre la puerta me dice, mamá, anda a dar una vuelta, no entres porque te morís. Así que date una idea cómo estaba la casa, todo roto, todo un desastre. Y la verdad es que bueno, salir de todo eso fue durísimo, durísimo. Vos sabés que tenía picaportes que eran de bronce, hasta eso se llevaron. Todo, absolutamente todo. Bueno, y después me fui armando de a poco. Lo que sí, no volví a poner una sola canilla linda como la que tenía porque puse todo de plástico y digo, al que no le guste que vaya a otra casa, pero la mía, yo no pongo más nada caro. Nada que sea lindo, no. Que sea práctico, punto. ¿En qué año más o menos fue que ocurrió todo esto, que nació el museo? Bueno, en el 2005 fue cuando regresamos. Ahí tuve que armarme de todo, ahí empecé a hacer el centro ese, como un centrito de información, empezó a venir mucha gente, y después en el 2009, ya habiendo tirado paredes, ya le puse Museo del Hombre. Ujú. Ahí, concretamente el Museo nació en el 2009. Y después de 10 años han pasado cantidad de personas por ahí, de investigadores, y hace pocas horas, al momento de grabar esto, estamos en abril del 2019 grabando esta charla. Hace pocos días, horas diría, estuvo Juan José Benítez Sí, la engalanando verdad. el museo, visitando el museo. Contanos un poco cómo fue esa visita de Juanjo Benítez. Mira, fue tan emocionante, Carlos, porque si hay algo que yo tengo que comentar es que mi vida en la investigación, cuando yo me puse a leer libros de todo tipo,
me sentí identificada con JJ Benítez, o sea, me gustaba lo que él hacía, quería hacer lo que él hacía. Y bueno, fue un sueño, tenía todos los libros de él, los tengo todos, del principio al fin. En el año 97 me acuerdo que le escribo, contándole de Victoria, lo que yo hacía, de Visión OVNI, y él me contesta diciéndome qué libro me faltaba. Y yo le dije la punta del iceberg, que yo ahí no lo conseguía. Y él me lo mandó por correo con una carta, que la tengo en el museo y se quedó maravillada cuando la vio. Y la has guardado, me dice. Le digo, ¿cómo la voy a guardar si para mí era una reliquia? Y bueno, así fue todo. Y almorzó con nosotros en casa, se sintió comodísimo a tal punto que no se quería ir, parecía, porque hasta último momento, eran las 3 de la tarde, estaba en casa, tenía que viajar a Rosario, ir a la casa del doctor Néstor Bernanda, y de ahí al aeropuerto, porque a las 5 se iba su avión a Buenos Aires, y todavía estaba sentado ahí, no quería saber nada. Así que la verdad es que fue emocionante al máximo, te puedo asegurar que al máximo. Pero este tipo de emociones tuve muchas, gracias a Dios, porque también me pasó con Jacques Vallée, también me pasó con Stanton Friedman, también me pasó con Fabio Serpa, o sea que el museo lo conocieron, ahora va a venir Travis Walton, y te imaginas que ya está, yo ya conocía todo, lo conocía Edgar Mitchell también, el astronauta. ¿Qué otra cosa puedo pedir? Mis sueños se realizaron plenamente a pesar de, o sea que sabes a lo que me refiero. Sí, 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 sí. Que me quedé pensando qué hubiese pasado si los ladrones hubiesen podido abrir esa puerta, hubiese sido otra la historia, ¿no? Eh, Totalmente, totalmente. Otro hubiera sido la historia. Evidentemente es como que hay cosas que están demarcadas, porque eso me costó mucho tiempo darme cuenta. Cuando fue lo de Caleta Olivia, yo hacía 20, 25 minutos que estaba escuchando gritar a la gente de la calle. ¿Por qué no se fue antes? ¿Por qué no largó los platillos y se mandó a mudar, que me metió esto en la cabeza a partir de ese día? Entonces dije, evidentemente, cada ser humano debe tener una gestión que cumplir en la vida. Y la mía, créeme, Carlito, porque es lo que siento, es el compartir. Totalmente es lo que siento. Yo veo algo y lo que quiero inmediatamente contárselo a todos. Si encuentro a alguien para que venga a verlo también, es como una necesidad que tengo. Sobre todas las cosas, compartir. Que la gente sepa, que conozca, que entienda que esta realidad existe. Vos fíjate que hoy los científicos, la semana pasada, no sé si te enteraste, un científico de la NASA dijo que los escépticos no le hacían ningún favor a la ciencia. O sea, te lo está diciendo un científico de NASA. Quiere decir que evidentemente hoy están extendiéndose a la investigación del fenómeno OVNI. Ya el escéptico queda más ridículo que aquel que estuvimos por años atrás del fenómeno, ¿no?